nosotros. Qué lindo estar aquí conectados a la fe en tu iglesia, en las redes Senderos de Fe. Hoy en doble tanda de bendición, porque ahora estás en el estudio bíblico, pero ahorita estaremos en el tiempo de oración. Así que quédate conectado. Estamos aquí en nuestro estudio bíblico de tiempos finales en lenguaje sencillo. Hoy estaremos en la parte 3. Las anteriores puedes verla en nuestra página, tanto aquí en Facebook como también a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, para que puedas entonces enlazar todos los temas, tanto los pasados como los que vengan. Si en alguna medida no lo puede ver a través de esas dos plataformas. Esta que le habla es la pastora Kiara Pita, pastora general de esta iglesia, y me complace poder estar con ustedes el día de hoy, continuando el tema de nuestra pasada semana. Empezamos estudiando Mateo 24, que nos da unas señales claras y contundentes, específicas, y pudimos probar por eventos que han sucedido que se ha cumplido esas señales. Estábamos en Mateo 24, hoy vamos a continuar porque nos quedamos unos cuantos versículos y vamos a tomar también el tema del arrebatamiento. Así que ven conmigo, vamos a las Escrituras, vamos a ver este tema y en detalle hablaremos del arrebatamiento. Vamos a ver entonces Mateo 24, 29 al 31, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a ver a qué se refieren los diferentes versículos. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el sol, amén, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Cabe mencionar que aquí vemos que dice después de la tribulación de aquellos días. Hablamos sobre esto y Mateo 24 en sus versículos anteriores podemos ver que habla específicamente de lo que es los 7 años de la tribulación, lo que podemos conocer como tribulación y gran tribulación, porque se dividen en dos tiempos, 3 años y medio y 3 años y medio. Esto hablaremos más adelante en detalle y se explicará todo lo que esto concierne. Ahora, hablábamos de la segunda venida y estos versículos específicamente aclaran que es sobre esto. ¿Por qué? No tan solo dice que sería después de la tribulación, sino que también vemos el versículo 31. Dice, juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Segunda venida. ¿No se acuerdan el versículo que hablábamos la semana pasada? Versículo 27 de Mateo, que dice que como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Claramente aquí repite, miren el rayo, de un extremo a otro. Así eran las características de la segunda venida. De un extremo a otro, del oriente al occidente, del este al oeste, como un relámpago que todo ojo le verá. Por eso vemos que el versículo 31 dice, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que podemos ver claramente que aquí nos está hablando de la segunda venida de Jesús. Vamos a continuar. Veamos Mateo 24 del 32 al 35. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Nos está dando alusión de cuando nosotros veamos las señales cumpliéndose, la palabra del Señor se ha de cumplir también
en relación a lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que es lo que estamos tocando específicamente desde el martes pasado y este. Las señales las estamos viendo. Las señales son contundentes delante de nuestros ojos para decirnos que Él ha de regresar a buscar su iglesia. Mateo 24, los versículos que continúan los vamos a ver más adelante, porque refieren al tema que vamos a estar hablando específicamente de hoy, del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Pero quiero hablar sobre esto un poco, porque lo que es el arrebatamiento, muchas personas lo confunden con la segunda venida. O pueden decir, es la segunda venida, o pueden decir, no, la segunda venida es el arrebatamiento. Y hoy vamos a traer mucha información que ha de distinguir una cosa de la otra. Y cómo bíblicamente sí el arrebatamiento es real. Porque otro punto de vista también es que eso no es real, que eso no ha de suceder, que eso se lo están inventando o lo estamos sacando de contexto. Y la realidad del asunto es que no. Vamos a ver esto, vamos a ver exactamente qué significa la palabra arrebatamiento o rapto. Vamos a ver la definición y vamos a verlo conforme a la escritura también. Rapto se deriva del latín rapio, que se refiere traslado de una parte a otra. Ya ahí nos está diciendo traslado de una parte a otra. El diccionario de la lengua española la define como un impulso, una acción de arrebatar. En la teología, que es el estudio de la palabra del Señor, lo define como tomar algo sorpresivamente o de repente. Interesante. Arrebatar viene del griego y es la palabra arpazo. La palabra arrebatamiento entonces significa quitar o tomar algo con violencia. Con violencia. Llevar tras sí o consigo con una fuerza irresistible. Y ahí lo vemos, lo que es la palabra arrebatamiento. A lo largo de los años podemos escuchar sobre este tema y podemos ver que han hablado y han dicho el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia o el traslado de la iglesia. Teniendo toda esta información, concluimos que el arrebatamiento de la iglesia es un momento sorpresivo, importante, ese punto es importante, sorpresivo, que la iglesia será raptada, arrebatada o trasladada a los aires para reunirse con Jesucristo, el cual aparecerá una manifestación gloriosa y visible para revelarse y para revelar los misterios y galardonar a su esposa, que somos nosotros la iglesia, por su labor y estar siempre con ella. Pero yo no quiero quedar esto aquí. Yo voy a dar específicamente muchos versículos que validan que no tan solo el tema del arrebatamiento como tal de la iglesia, que será trasladada a los cielos, es real, sino que ya hay otros eventos que han sido de esta misma índole, que el Señor, que la palabra los refiere, que es real, que no es un tema aislado, que es algo que se lo inventaron o algo que no ha de suceder o porque nunca se ha visto en la palabra. Vamos a dar una travesía por diferentes versículos que validan esto. Pero quiero entonces ver el primer versículo base que daremos relación más adelante también, que habla específicamente de la palabra arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Sé que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, oye, mira cómo lo dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso este tema es un tema de aliento, de esperanza. Es un tema no de terror, es un tema no de una película de misterio, no es un tema para nosotros querer infundir temor. Es un tema de esperanza y van a ver por qué. Otros ejemplos que podemos ver de que el arrebatamiento es algo que sucede, porque en este versículo estábamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que ha sucedido en otros ejemplos, lo vamos a ver ahora. Y es uno de los ejemplos, Enoc. Lo vemos en Génesis 5:24. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. No ninguna otra cosa. Le llevó Dios. Porque eso será otra, que también dirán que otras personas nos pudieron haber llevado. Pero le llevó Dios a él y nos llevará a nosotros. Ejemplo, el próximo ejemplo, Elías. Segunda de Reyes 2:11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Subió al cielo en un torbellino. Aquí lo vemos claramente. Otro más que fue trasladado de la tierra a los cielos. Vamos a ver, Felipe, Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Interesante, porque en este caso también vimos cómo fue trasladado de un lugar a otro, no específicamente al cielo como pasó con Elías. Él fue encontrado luego predicando. El Señor lo quiso hacer así. Vemos también otro ejemplo, aquí específicamente de Pablo. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4, citamos y dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. También vemos el ejemplo de los ejemplos, a Jesús. Veamos Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y entonces, el mismo versículo que empezamos validando todo esto, el de Tesalonicenses 4:17, que es de nosotros. Ahora, quiero leerlo nuevamente, porque quiero entonces ver el suceso del arrebatamiento y su porqué. Vamos nuevamente a 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos de los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estemos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras.
vemos que en estos versículos, desde el primer versículo que empezamos a leer, Pablo habla de un término, los que duermen. ¿Qué significa los que duermen? ¿A qué referencia hace los que duermen? Y lo que pasa es que esta palabra, cuando lo vemos en la palabra, en el trasfondo del Señor, ¿verdad? De los tiempos, en aquellos tiempos los cementerios le llamaban panteones. Y ese uso de ese nombre, que es griego, le conocemos como el lugar de los que duermen. Por tanto, cuando una persona muere, se refiere entonces en estos versículos como duerme. Está dormido, porque se levantará. Vemos también a Juan, vamos a verlo. Mateo 9:24 dice, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta. Hablando de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo no está muerta, sino duerme. Juan 11:25 dice, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, cuando vemos esa referencia que habla Tesalonicenses de los que duermen, es porque vamos a ver que personas que ya han pasado de este plano terrenal, en el momento de que el Señor venga a buscar su iglesia, resucitarán, se levantará y se unirán a nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta ese momento, para poder estar con el Señor por siempre. Así que por eso es la esperanza. Es esperanza para nosotros porque estamos luchando todavía en este mundo, pero también qué linda es la esperanza que cuando si nos toca partir de esta tierra, también estaremos por siempre con el Señor. Vemos entonces otros versículos que validan el arrebatamiento. Ya vimos otros versículos que validaron que de por sí ya el Señor y en la Escritura habla de traslado de un lugar a otro, de traslado de personas de la tierra al cielo, personas vivas. ¿Okay? Y vemos que es cierto y contundente de que es algo que el Señor lo hace y está validado. Pero vamos a ver otros versículos que están validando el arrebatamiento como tal. El evento de la trompeta, del sonar de la trompeta, de que nosotros estando vivos podemos ser trasladados al cielo, siempre y cuando estemos en orden, ¿verdad? Haciendo lo que el Señor nos manda, y nosotros vamos a estar con Él. Vamos a ver Isaías 26, 19 al 21, un versículo del Antiguo Testamento. Y mira cómo ya trae sombra de lo que iba a decir el Señor y lo que estaría pasando en un futuro. 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Eso lo vimos en Tesalonicenses. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vemos que desde el versículo 19 ya está hablando de lo que empezamos a decir. De los muertos como resucitan, como despiertan, como van a algo poderoso porque están cantando, están felices. Pero dice que a ese pueblo, por eso dice pueblo mío, porque no va a ser todo el mundo. Pueblo mío, entra al aposento, cierra de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento. Porque ese poquito por un momento será ese tiempo de tribulación que vendrá justo después del arrebatamiento. Escóndete un poquito por un momento. Entre tanto pasa la indignación. Es ese tiempo. Y ahí entonces habla claramente del juicio que ha de venir sobre las naciones en el versículo 21. No queda aquí.
Vámonos a Mateo 25. Y en Mateo 25 también vemos ejemplos de esto. Vemos desde el versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas los prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Importante, Isaías 26:20, de lo que estábamos hablando anterior, decía: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Entonces dice más. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Específicamente ese versículo 13 también hace claro que esto habla del arrebatamiento y no de la segunda venida. Vamos a ver por qué lo digo más adelante. Primera de Corintios 15, 51 al 53 son otros versículos que también validan el arrebatamiento. Y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final el trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí mismo vemos validando el arrebatamiento. Pero vamos a ir a unos versículos adicionales, específicamente unos versículos que Jesús habló. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé al lugar. Vendré otra vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si vemos este versículo en la Nueva Versión Internacional, dice: y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Cuando vamos y vemos esta palabra de llevármelos, en los interlineales, que son estos libros que está escrita la palabra en sus idiomas originales, sea hebreo, griego o arameo, vemos que llevármelos, la palabra llevármelos es los recogeré. Qué lindo, ¿verdad? El Señor viene, viene, viene. Gloria al Señor. Seguimos con Mateo 24, donde lo habíamos dejado, específicamente el versículo 36 al 44. Y vemos entonces que está hablando del arrebatamiento. Recuerden que hablamos que Mateo 24 junta un sinnúmero de señales, un sinnúmero de profecías, y en un momento dado habla de la segunda venida, pero también habla del arrebatamiento, y estos son los versículos. Dice el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no penséis. Por eso es un momento súbito, es un momento que no esperamos, no podemos saber cuándo ha de suceder. El arrebatamiento es en cualquier momento, ya es en cualquier momento. Las señales anteriores que vimos en Mateo 24 ya se han ido cumpliendo, ya las vemos tangibles delante de nuestros ojos. Por tanto, en cualquier momento, el arrebatamiento, el evento más esperado por la iglesia, estaría por suceder. ¿Por qué Jesús quiere llevarnos? ¿Por qué quiere recogernos, tomarnos, trasladarnos? ¿Por qué nosotros creemos esto? ¿Y por qué nosotros pensamos y validamos conforme a la palabra que sería antes de la tribulación? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros seremos librados de la ira venidera. Por eso podemos decir claramente, y vamos a ver otros versículos, que nosotros no pasaremos por la tribulación. Que ese juicio que caerá sobre las naciones, sobre este mundo, no estará la iglesia que tiene la esperanza de gloria, de irnos con el Señor. Porque la palabra claramente dice que nos libra de la ira venidera. Pero no solo en este versículo, sino en otros más. Vamos a Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos puso para ira. Aceptamos a Jesucristo. Los juicios al final de los tiempos son para aquellos que rechazan el amor de Dios. La salvación por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Para eso son estos juicios, no para la iglesia. Dios es amor. Dios no quiere dañar, Dios no quiere condenar. Dios quiere amarnos. Por eso nos está dando oportunidades. Por eso nos habla estas cosas. Por eso las dejó plasmadas en su palabra. Por eso estás viendo hoy esta transmisión. Porque Él quiere que nadie se pierda. Dios ama a la humanidad. Siempre ha sido su objetivo, librarnos del mal, siempre. Por eso, vamos a seguir viendo en su palabra que Él quiere cuidarnos. Dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Gracias, Señor. Y Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Santo Dios. Ahí hay una promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Él honrará tu sacrificio y el mío. Él honrará cuánto has buscado matar la carne para obedecerle. Cuántas veces has tenido que dejar otras cosas por seguirle. Has tomado su cruz y has continuado. Dios va a honrar nuestra entrega y nos abraza para cuidarnos del mal. A través de la Escritura nosotros vemos que en todo momento
Vamos a ver unos ejemplos. Dios siempre guardó a los suyos y los protegía de la ira, los protegía del juicio. Cuando ellos no se lo buscaron, pues claro, los protegía. Vamos a verlo. Vamos a ver Noé. Noé lo vimos. Mateo 24:37 fue uno de los que mencionamos. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Noé vimos que el Señor le adelantó que venía un juicio. Igual que hoy el Señor nos acuerda por su palabra, por medio de este estudio, que vendría juicio sobre el mundo. ¿Pero qué le dijo? Que hiciera lo propio, que obedeciera su mandato, que era hacer el arca. Y a través de eso lo libró del juicio. Pudo escapar, fue librado del mal, él y los suyos, por cuanto creyeron. Por eso es importante recordar la palabra del Señor, porque Él nos quiere guardar. Vamos a ver otro ejemplo, Génesis 19. Vamos a ver el versículo 17 y el 22. Aquí vemos la situación de Sodoma y Gomorra. Y dice, cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Así mismo le dijo el ángel. Escapa, ve, porque mientras estés aquí en Sodoma y Gomorra, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y es específicamente lo que está pasando en este mundo. Mientras tú y yo que le estamos sirviendo, que le estamos honrando, que estamos guardando sus mandamientos, estemos en la tierra, no puede venir el juicio. La iglesia tiene que levantarse para que entonces eso suceda. Por eso lo vimos también en el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Hasta tanto no salieron de allí. Lot y su familia no pasó el juicio. Vamos a ver algo más. Lucas 21:36. Estas palabras las dijo Jesús. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y cuando dice la palabra dignos de escapar, podemos ver también desde sus traducciones del lenguaje original, que significa que logréis escapar. Por eso nosotros tenemos que estar cuidando nuestra salvación. Nosotros tenemos que estar velando en todo tiempo las señales, pero también nuestra conducta y nuestra vida. ¿Cómo nosotros estamos operando? ¿Qué estamos haciendo? Porque será en un abrir y cerrar de ojos, en un momento que nadie sabe y lo hemos leído. Tenemos que cuidar nuestra salvación y que podamos ser dignos de escapar. ¿Y cómo va a suceder el arrebatamiento? Así como mencioné ahora mismo, voy a validarlo por la palabra. Unas características que vamos a ver. Este suceso va a ser inminente, va a ser súbito, va a ser inesperado. Por eso le decía cuando hablaba en Mateo 25, el padre de la casa, si le van a robar, no lo sabe, si no se estaría guardando de eso, ¿no? No lo permitiría. Vamos a ver también cómo lo dice acá. Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. El ladrón no te dice por qué área de tu casa va a querer entrar ni cuál va a ser la estrategia. Por eso dice el versículo anterior que leímos, tenemos que velar. Tenemos que estar pendientes de nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Y que nada permita que hayan puertas abiertas, que hayan rendijitas que pueda el enemigo colarse, que nos pueda afectar nuestra salvación. Primera de Corintios 15, 51-53, también da esta otra característica. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está otra característica, abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
nosotros seremos transformados. Y lo vemos aquí, que esto es un abrir y cerrar de ojos, esto es inesperado, esto es cuando menos lo pensamos. Podemos tener idea de que esto está por ocurrir por las señales que hemos estado viendo, hemos estado analizando, hemos visto el cumplimiento en estos tiempos y hemos visto como en este último siglo se ha ido aumentando las situaciones, los eventos, las catástrofes, las cosas tan difíciles. Nosotros hemos estado orando por diferentes países, diferentes lugares y vamos a estar orando ahora por las naciones y hemos visto como ya la maldad se multiplica, específicamente cosas que dice la palabra. Por tanto, podemos saber que se acerca. Así que vamos a ver, porque la iglesia va a desaparecer para que pueda pasar la gran tribulación, la tribulación. Y lo dice su palabra. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:7. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto no les recuerda a Lot, como le decían, vete porque si no te vas no puedo hacer nada aquí. Aquí lo vemos claramente, como dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia entonces vaya con el Señor, el juicio vendrá. Entonces quiero detenerme en poder analizar de una forma un poco más clara, no aleatoria como las he ido mencionando, sino una versus la otra. Porque el arrebatamiento es un suceso, es un evento real que se espera, que no se puede confundir con la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús y el arrebatamiento no son lo mismo. Vamos a verlo y vamos a ver la tabla para que puedas ver las diferencias una con la otra. En el arrebatamiento vemos que la traslación de los creyentes, de tú y yo, es, ¿verdad? O sea, nosotros trasladamos, nosotros somos trasladados, pero en la segunda venida no hay ninguna traslación. En el caso del arrebatamiento, los santos serán trasladados al cielo. Y cuando nosotros vemos en la segunda venida, los santos trasladados vuelven a la tierra con Jesús. Ese evento que ocurrirá después de la tribulación, nosotros volvemos con Él a la tierra. En el arrebatamiento la tierra no va a ser juzgada, pero para que la segunda venida se dé, hay primero el juicio y después entonces la segunda venida. Vemos también que el arrebatamiento es algo inminente, en cualquier momento. Solamente tenemos las señales que sabemos más o menos que está sucediendo, pero no hay una señal específica de que hoy va a suceder y que hoy es el día de nuestra traslación a los cielos, el arrebatamiento o el rapto. No la tenemos. Si vemos en el caso de la segunda venida, siguen unas señales concretas, predichas, incluyendo la tribulación. Y me adelanto para que puedan tener como referencia, cuando el arrebatamiento sucede, empieza 7 años. Es que esa es la semana 70 de Daniel que habló el hermano Carmelo. Y lo pueden ver en el primer video, en detenimiento. Esa última semana son 7 años. El arrebatamiento se da. Los 7 años comienzan. Ahí vemos la tribulación, el juicio a las naciones. 3 años y medio, donde van a ocurrir cosas que van a bajar las revoluciones y va a haber más paz. Pero 3 años y medio como le conocen, la gran tribulación. Sabemos que la segunda venida tiene una fecha específica porque tiene que cumplirse literalmente 7 años, 7 años, 7 años, días contados. Y ese último día, que se terminan esos 7 años, ocurre la segunda venida de Jesús. Por eso tiene señales contundentes y claras de cuándo será ese momento. Vemos entonces que el arrebatamiento es solamente para los creyentes espirituales, pero en el caso de la segunda venida afecta a todos los hombres, porque ya Él viene, ya Jesús viene con nosotros a la tierra y es a todos.
No es solamente los que obedecieron, sino ya todo el mundo va a ver ese evento. En el arrebatamiento es antes de la ira, como acabo de hablar, y en el caso de la segunda venida es al final de la ira. Tiene que suceder esa última semana, esa última semana 70, esos 7 años, tiene que ocurrir para que se dé la segunda venida. En el caso del arrebatamiento, no hay referencia a Satanás, pero si vemos la segunda venida, dice que Satanás va a ser atado. Cuando vemos el arrebatamiento, vemos que Cristo viene por los suyos, por los suyos. Y en la segunda venida, Cristo viene con los suyos, que no es igual, aleluya. En el arrebatamiento, Él viene en el aire. Eso ocurrirá en el aire, pero cuando pase la segunda venida, Él viene a la tierra. Y eso, quiero hacer referencia porque Zacarías 14:4, y pueden escucharme en este versículo, dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Cuando suceda la segunda venida, Jesucristo tocará la tierra. Todo ojo le verá, tocará la tierra. En el caso del arrebatamiento, nosotros nos encontramos en el cielo. Vemos el arrebatamiento también que Él recoge a su novia, pero en la segunda venida viene con su esposa. En el arrebatamiento, solo nosotros los que estamos esperándole, los que habremos quedado, le vamos a ver. Pero en la segunda venida todo ojo le verá. Por eso es la referencia del relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Todo ojo le verá. Por tanto, ahí es una diferencia clara y contundente. Vemos también que Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, otro versículo que lo valida, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Vemos también que nosotros en el arrebatamiento es de la tierra al cielo. Y en el segunda venida es del cielo a la tierra. En el arrebatamiento, aquí el Señor acude por sus santos y nosotros entonces vemos en la segunda venida que el Señor acude con sus santos. Ahora, ¿por qué es importante yo creer en el arrebatamiento? ¿Por qué es importante que yo entienda esta verdad y la haga mía? Y quizás otras personas pueden diferir conmigo, pero yo quiero contarles unas cosas que están aquí escritas en la palabra. Porque muchas personas están diciendo, no, pero si esto, bueno, a ver si pasa. No, eso es interpretación de uno. Otras personas creen eso, otras personas no. No, la palabra lo dice. Lo hemos validado en esta noche. Están claros los versículos en la palabra. Y voy a decirle, hay un principio bíblico. En Santiago 1:5-7 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de la mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y aquí está el principio. No piense quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros no creemos, ¿cómo vamos a recibir? Dice que pidas con fe. Un principio de la palabra. Si yo pido, yo tengo que creer. Si yo estoy viendo la palabra, yo tengo que creer de que es así. Pero también dice Hebreos 9:28, y esto es mucho más específico de lo que acabo de leer. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Claro, a los que le esperan. Si no le esperas. Por eso es importante nosotros esperar su venida. Esperar ese momento en que seremos arrebatados con Él. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Ya entonces no tan solo los que esperan su venida, sino también los que la aman. La esperas, la amas. Gloria a Dios. Pero también la palabra advirtió que había mucha gente que se iba a levantar en contra y que iban a no creer, que iban a ser escépticos, que eso es simplemente no estar de acuerdo, no creer en esta verdad. Segunda de Pedro 3:4 dice: es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Me parece escuchar voces en estos tiempos que decían: hace años que yo vengo escuchando que Cristo viene. Hace años que yo, imagínate, y todavía no ha venido. Santo Dios. Ahí dice que esto iba a suceder. ¿Pero por qué el Señor, para ellos, para los que dicen ese tipo de comentarios, se ha tardado? O para ellos no lo creen. Pero realmente hay un propósito por lo cual todavía eso no ha ocurrido. Segunda de Pedro 3:9 dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Esa es la clave. Al revés, debemos estar agradecidos, porque tú y yo pecamos. Dice que no podemos decir que no hay ninguno que peca, que todos son justos sin pecar. No. Todos pecamos y Él tiene misericordia. Para que nosotros nos arreglemos, nos ajustemos los cinturones, arreglemos cuentas con quien tengamos que arreglar cuentas, pero sobre todo con Dios. Mateo 24, que es el que hemos estado estudiando, 45 al 51, para terminar de cubrirlo, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No podemos permitir que eso suceda. Tenemos que estar pendientes de nuestra salvación, velar nuestra conducta y no decir como otros que han dicho sin sabiduría: no, es que se está tardando, no, es que eso no va a pasar, no, que nada. No. Tenemos que estar haciendo lo que nos toca para que seamos prudentes. Ahora, tengo que cerrar con esto. ¿Podrá pasar el arrebatamiento? Claro, va a suceder. Pero ¿cuándo es el último día de nosotros? ¿Cuándo es el último día que yo parta de esta tierra? Lamentablemente, uno ya no sabe cuánto tiempo va a durar. A veces pensábamos que podían durar muchos años y ahora puede ocurrir cualquier incidente y nosotros partir de este plano terrenal. Por tanto, entonces me tengo que hacer la pregunta: entonces, ¿cuándo viene el Señor para mí? ¿Cuándo el Señor viene a buscarme a mí? Si me toca partir hoy, ¿estoy en orden con el Señor? Porque la venida, el arrebatamiento, no sabemos el día ni la hora. Y la mayoría de las muertes no sabemos cuándo puede suceder. ¿Estamos listos? Cierro con el versículo Santiago 4, 13 al 14. Dice: oigan ustedes los que dicen: hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Claramente la palabra nos está diciendo: no sabes cuándo va a ser tu último día.
Te insto que creas con todo el corazón y que ames también la venida, el arrebatamiento, el rapto, la traslación de la iglesia a los cielos. Pero también te insto a que vivas todos los días como si fuera tu último día. Porque tampoco sabremos el día ni la hora que vendrá el Señor a buscarnos, como tampoco sabemos el día ni la hora que será nuestro último tiempo en este plano terrenal. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y es tan misericordioso que todavía nos permite contar esta verdad y decirla a través de las redes para que llegue a muchas vidas y puedan acercarse al Señor. Todavía es tiempo de poder acercarnos. Por favor, no la tomes ligero, no lo tomes ligero. El Señor viene a buscar su iglesia y está esperando que muchas más vidas se arrepientan. Pero llegará el momento que ese día será inminente y nadie podrá hacer nada. Y los que estemos preparados, nos iremos con Él. Así que hoy cerramos con una oración, presentando nuestras vidas al Señor y que entremos a cuentas con Él. Luego tendremos un tiempo de oración también a las 8 para que puedas orar también por otros y que sean más los que se salven. Pero ahora nos toca pensar en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, con todo el corazón, que nos ayudes a entender esta gran verdad, que tú vienes a buscar tu pueblo. Que tú, Señor Jesús, has dado señales para que podamos estar entendidos de que es cada vez más cerca. Pero tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que afianzarnos, tenemos que tener una relación contigo. Y te pedimos, Señor, que nada ni nadie quiera venir a engañarnos, como vimos que sería una de las señales. Pero que, Padre, también nosotros estemos calientes. Lámpara de las que tenían suficiente aceite para siempre estar encendidos en ti. Gracias, Señor, por tu palabra revelada a nuestras vidas para siempre estar cerquita. Te pedimos, Señor, que sigas salvando vidas y que nos use a nosotros también para llegar a otros. Te lo pedimos, Padre, y te pedimos perdón si hemos fallado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir así. Sea que vengas a buscar tu iglesia en el arrebatamiento, que nos toque partir contigo, sepamos y estemos tranquilos que es directamente al cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por estar conectado a la fe, aquí en tu iglesia en las redes Senderos de Fe. Recuerda que todos los martes seguimos con esta encomienda de hablar de los tiempos finales en lenguaje sencillo. Te espero la próxima semana, ¿vale? Dios te bendiga, que la paz de Cristo quede con cada uno de vosotros.